Alexander Solzhenitsyn, reflexionando sobre la caída de la Unión Soviética en la regla totalitaria a mediados del siglo XX y todas las cosas que podrían haberse hecho para prevenirlo, escribió lo siguiente. Sí, sí. No amamos lo suficiente la libertad. Y aún más, no teníamos conciencia de la situación real, nos apresuramos a someternos, nos sometimos con placer. Simplemente y llanamente merecíamos todo lo que sucedió después. Alexander Solzhenitsyn, El archipiélago Gulag. El siglo XX muestra claramente que el totalitarismo no es una solución a ningún problema, sino un mal social de la peor clase. Más hombres, mujeres y niños inocentes fueron asesinados por los regímenes totalitarios del siglo XX que por desastres naturales, pandemias o incluso las dos guerras mundiales. Sí, por lo tanto, tenemos la desgracia de vivir en un mundo que coquetea con la enfermedad del totalitarismo. ¿Qué podemos hacer para escapar? En este video, basándonos en las ideas de aquellos que estudiaron y vivieron bajo el régimen totalitario, vamos a explorar lo que se llama una escapada hacia adelante del control de las mentes crueles y retorcidas de los aspirantes a totalitarios. Para entender en qué consiste esta forma de escape, la contrastaremos con otras dos formas de escapar de las dificultades de vivir durante un intento de toma totalitaria, el escape hacia atrás y el escape físico. El escape hacia atrás implica adormecer la conciencia de la realidad y la precariedad de la situación a través del uso de drogas y alcohol o abstraerse frente a pantallas durante horas y horas. El escape hacia atrás puede proporcionar alivio a corto plazo a los sentimientos de ansiedad, depresión y aburrimiento, pero cuanto más uno depende de tales actividades, más se deteriora su salud mental. Además, el escape hacia atrás no hace nada para prevenir el surgimiento del totalitarismo, ya que promueve la docilidad, la pasividad y la apatía, todos rasgos que hacen a las personas más manipulables y controlables, como escribió el Dr. Yost Merlo en su libro sobre el totalitarismo. El culto a la pasividad y a la llamada relajación es uno de los desarrollos más peligrosos de nuestros tiempos. Esencialmente, representa un patrón de camuflaje, el doble deseo de no ver los peligros y desafíos de la vida y de no ser vistos. La relajación silenciosa y solitaria con alcohol, dulces o la pantalla de televisión puede tranquilizar la mente en una pasividad que puede hacerla gradualmente vulnerable a la ideología seductora de algún enemigo temido. Negar el peligro del totalitarismo a través de la pasividad puede hacer que quienes inicialmente lo temían se rindan gradualmente a sus halagos. Yost Merlo, la violación de la mente. Una alternativa al escape hacia atrás es el escape físico, que consiste en mudarse a un lugar que ofrezca más libertad. Esta forma de escape tiene muchos beneficios, ya que dado que tenemos una sola oportunidad en la vida, ¿por qué no vivir en un lugar sin el control sofocante de políticos y burócratas corruptos y ávidos de poder? Pero hay problemas con esta forma de escape. En primer lugar, para muchas personas no es práctico empacar y mudarse a una nueva tierra. Además, si vivimos en una época en la que el surgimiento de la tiranía es un fenómeno global, la practicidad del escape físico disminuye aún más, ya que los bolsillos de libertad buscados son pocos y distantes entre sí. Además, si se permite que el totalitarismo prolifere, los lugares que son libres ahora pueden no seguir siendo así por mucho tiempo. Huir, al igual que escapar hacia atrás, no es la solución ideal al surgimiento del totalitarismo, en cambio, la solución es escapar hacia adelante hacia una realidad nueva y mejor. ¿Qué implica el escape hacia adelante? Para responder a esta pregunta, debemos desechar la noción de que el totalitarismo puede ser derrotado a través de la conformidad. Muchas personas ceden a los mandatos de los aspirantes a totalitarios porque creen que hacerlo es el medio más rápido para volver a alguna semblanza de normalidad. Pero este es un modo de actuar cobarde e ignorante. Porque la conformidad solo envalentona a los regímenes totalitarios, un punto enfatizado por la filósofa política Hannah Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. El aspecto más característico del terror totalitario
es que se desata cuando toda oposición organizada ha desaparecido y el gobernante totalitario sabe que ya no necesita temer. Stalin inició sus gigantescas purgas no en 1928 cuando concedió "tenemos enemigos internos", sino en 1934 cuando todos los oponentes anteriores habían confesado sus errores, y Stalin mismo, en el 17º Congreso del partido, declaró: "No hay nada más que probar y, al parecer, nadie contra quien luchar". Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo. La conformidad es el alimento que alimenta a los totalitarios. La conformidad no es, y nunca será, el camino de vuelta a alguna forma de normalidad. Más bien, la no conformidad y la desobediencia civil son esenciales para contrarrestar el surgimiento de la regla totalitaria. Pero además de la resistencia, un escape hacia adelante hacia una realidad ausente de la enfermedad del régimen totalitario requiere la construcción de una sociedad paralela. Una sociedad paralela sirve a dos propósitos principales: ofrece bolsillos de libertad a aquellos rechazados por el sistema totalitario o que se niegan a participar en él, y sienta las bases para una nueva sociedad que puede crecer de las cenizas de la destrucción causada por los totalitarios. O como explica Václav Havel, un disidente bajo el régimen comunista de Checoslovaquia, en su libro El poder de lo débil. Cuando aquellos que han decidido vivir dentro de la verdad se ven negados en cualquier influencia directa sobre las estructuras sociales existentes, por no mencionar la oportunidad de participar en ellas, y cuando estas personas comienzan a crear lo que he llamado la vida independiente de la sociedad, esta vida independiente comienza, por sí misma, a estructurarse de cierta manera. Esas estructuras paralelas no crecen, a partir de una visión teórica del cambio sistémico. No se trata de sectas políticas, sino de los objetivos de la vida y las necesidades auténticas de personas reales. Václav Havel, El poder de lo débil. Hay innumerables formas de contribuir a la construcción de una sociedad paralela. Uno puede desarrollar tecnologías que promuevan la libertad o instituciones económicas agorísticas que fomenten el intercambio voluntario. Uno puede dirigir un negocio que se niegue a implementar leyes o mandatos injustos, o se puede crear medios de comunicación o instituciones educativas que contrarresten las mentiras y la propaganda del Estado. O se puede crear música, literatura o arte que contrarresten la monotonía de la cultura totalitaria. La sociedad paralela es una alternativa descentralizada y voluntaria al control centralizado y coercitivo de la sociedad totalitaria y, como explica Havel, una de las tareas más importantes que los movimientos disidentes se han propuesto es apoyar y desarrollar estructuras sociales paralelas. ¿Qué más son esos intentos iniciales de autoorganización social que los esfuerzos de una cierta parte de la sociedad para liberarse de los aspectos autosuficientes del totalitarismo y, así, liberarse radicalmente de su participación en el sistema totalitario? Václav Havel, El poder de lo débil. Y como explica más adelante, sería completamente erróneo entender las estructuras paralelas y la sociedad paralela como un retraimiento a un gueto y como un acto de aislamiento dirigido únicamente al bienestar de aquellos que han decidido ese curso. La fase última de este proceso es la situación en la cual las estructuras oficiales simplemente comienzan a marchitarse y a morir, para ser reemplazadas por nuevas estructuras que han evolucionado desde abajo y se han ensamblado de una manera fundamentalmente diferente. Václav Havel, Vivir en la verdad. La construcción de una sociedad paralela, sin embargo, no es simplemente una solución a largo plazo para la destrucción totalitaria, sino que también sirve para contrarrestar el surgimiento de la regla totalitaria. Porque el acto de construir estructuras sociales paralelas revela que no todos se rendirán y se someterán al control estatal total y, como señaló Hannah Arendt, esto ayuda a mantener a raya a los aspirantes a totalitarios. Este proceso también contrarresta la atomización social que conlleva la regla totalitaria al promover vínculos comunales voluntarios entre aquellos que valoran la libertad. Y como beneficio adicional, para aquellos que participan en este proceso,
Puede servir como un vehículo saludable para escapar de los sentimientos cotidianos de ansiedad, aburrimiento y depresión que acompañan a vivir en un mundo al borde de un descenso al totalitarismo. Porque si elegimos un objetivo para ayudar en la construcción de la sociedad paralela y trabajamos hacia él de manera disciplinada y enfocada, damos a nuestra vida más significado y abrimos la posibilidad de alcanzar los estados experienciales máximos de flujo y Rausch. El flujo es un estado óptimo de conciencia en el que la atención está tan estrechamente enfocada en una actividad que la noción del tiempo desaparece, junto con las preocupaciones y problemas de la vida cotidiana. Natasha Doshall, Adicción por diseño. Rausch, por otro lado, es la palabra que Nietzsche usó para un estado cognitivo máximo similar al flujo. Lo esencial en Rausch es la sensación de fuerza y plenitud aumentadas. Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos. Rausch es un subproducto emergente de intentos enfocados para efectuar un cambio real en el mundo, y cuando estamos en Rausch, como en el flujo, rendimos al máximo, o como explica John Richardson en el Nuevo Darwinismo de Nietzsche. En Rausch el organismo siente sus capacidades en un pico y se deleita en esta potencia aumentada. Estas capacidades son impulsos para trabajar en el mundo, y en Rausch uno se siente sobrellenado con ellas, ansioso por cambiar las cosas para adaptarlas a uno mismo. John Richardson, El Nuevo Darwinismo de Nietzsche. Tanto el flujo como Rausch son formas saludables de escapar de las miserias cotidianas de vivir en una sociedad enferma y corrompida. A diferencia de las zonas experiencias adormecedoras del escape hacia atrás que nos debilitan en cuerpo y mente, el flujo y Rausch nos fortalecen y aumentan nuestras sensaciones de poder. Cuantas más personas experimenten el flujo y Rausch, más difícil será para los que están en el poder encaminar a la población hacia las cadenas del servilismo totalitario y, como advirtió Alexander Solzhenitsyn, ninguna arma, por poderosa que sea, puede ayudar al Occidente hasta que supere su pérdida de voluntad. Alexander Solzhenitsyn, Un mundo dividido. Para intentar el escape hacia adelante contribuyendo a la creación de una sociedad paralela y, en el proceso, alcanzar los estados de flujo y Rausch conlleva riesgos y el éxito no está garantizado, pero es una opción mucho mejor que simplemente sentarse pasivamente esperando que las cosas mejoren. La esperanza en la realidad es el peor de todos los males porque prolonga los tormentos del hombre. Nietzsche, Humano demasiado humano. En lugar de una mera esperanza, se necesita una acción valiente por parte de tantas personas como sea posible para evitar el surgimiento de la regla totalitaria. Y cuanto antes actúen las personas en desafío a los aspirantes a totalitarios, mayor será la posibilidad de éxito. Porque el error que se cometió una y otra vez en los países totalitarios del siglo XX fue que la gente no actuó lo suficientemente pronto. Milton Mayer, en su libro llamado Pensaban que eran libres, entrevista a un individuo que vivió bajo el gobierno de Hitler y sus palabras deberían servir como advertencia para aquellos que viven en un mundo en riesgo de ser engullido por la maquinaria de destrucción de la regla totalitaria. Esperas una gran ocasión impactante, pensando que otros, cuando llegue ese shock, se unirán a ti de alguna manera en resistir. Pero la gran ocasión impactante, cuando decenas o cientos o miles se unirán contigo, nunca llega. Si el último y peor acto de todo el régimen hubiera llegado inmediatamente después del primero y más pequeño, miles, sí, millones habrían sido suficientemente impactados. Pero, por supuesto, no es así como sucede. En medio vienen todos los cientos de pequeños pasos, algunos de ellos imperceptibles, cada uno de ellos preparándote para no ser impactado por el siguiente. Y un día, demasiado tarde, tus principios, si alguna vez fuiste consciente de ellos, se abalanzan sobre ti y ves que todo ha cambiado. Ahora vives en un mundo de odio y miedo, y las personas que odian y temen ni siquiera lo saben ellos mismos. Cuando todos se transforman, nadie está transformado. Milton Mayer, Pensaban que eran libres.